Hola muchachos, un saludo para todos, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana. Continuamos hoy con el libro de Santiago y este va a ser nuestro último estudio, ya concluimos con el capítulo 5. Hace 8 días Camilo nos enseñó los primeros 12 versículos y hoy vamos a ver de los versículos 13 al 20. Entonces oremos antes de estudiar la palabra. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas, que nos permites nuevamente escuchar tu verdad y oramos para que tú nos des un corazón dispuesto, enseñable, humildes para recibir tu palabra, Señor, y para, sobre todo, colocarla en práctica, que podamos tener esa fe en acción que tú anhelas en nosotros, como jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, entonces Santiago capítulo 5, como les decía, ya va a ser el último estudio y creo que ha sido una enorme bendición para todos nosotros poder ver esta carta que nos enseña cosas tan prácticas, algunas sencillas, otras quizás más profundas, pero es bueno ver que en la palabra podemos encontrar la sabiduría de Dios, que no debemos buscarla en otro lugar, ¿no? Leamos entonces de los versículos 13 al 20 y vamos yendo luego estudiando verso a verso. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Listo, entonces veamos los primeros 2 versículos del 13 al 15. Santiago nos hace un llamado que debemos orar en toda circunstancia. Si leemos ahí en el versículo 13, primero habla de una situación de aflicción, luego habla de que una situación de alegría. Si estamos afligidos, tristes, debemos orar. Si estamos muy alegres o emocionados porque algo bueno quizás nos haya sucedido, debemos cantar alabanzas, adorar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Santiago está hablando de esto? Tenemos que retomar lo que veníamos viendo en el capítulo 5. En los versículos 7 al 12, Santiago hizo un llamado también a que debemos ser pacientes, debemos orar, debemos ser veraces en nuestra palabra, no hacer juramento. Pero lo importante es que debemos tener esa vida de oración, que debemos tener comunión con el Señor. Y él aquí presenta 2 situaciones, lo cual nos deja ver que la oración es algo para cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier situación en la que estemos viviendo, debemos estar en oración delante del Señor. Es una costumbre, un hábito que debemos tener como cristianos, tener esa comunión íntima con Dios. Nosotros sabemos que el Señor nos habla por medio de su palabra, pero ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? Pues por medio de la oración. Si bien el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades, lo que nosotros anhelamos como jóvenes, como hombres o mujeres, Él conoce lo que el Señor haya en nosotros. Él quiere que nosotros vayamos en secreto, en privado, delante de Él y le expresemos cómo está nuestro corazón. De esa manera podremos tener la paz de Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Santiago dice que si estamos afligidos debemos orar. Y esto nos recuerda algo que el apóstol Pablo también enseñó en la carta a Filipenses, lo cual dice así en Filipenses 4 del 6 al 7.
Pablo nos dice que por nada debemos estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos entonces que Pablo y Santiago nos hacen ese llamado y es importante que lo tengamos en cuenta. Ahí surge una primera pregunta y es, cuando nosotros estamos en alguna situación difícil o estamos afligidos, deprimidos, tristes por algo, cualquiera sea la situación, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿A quién acudimos? ¿Vamos delante del Señor o vamos y nos colocamos a llorar o nos encerramos en nuestro cuarto y empezamos a tener pensamientos de enojo, de ira quizás hacia Dios, hacia las personas? Pueden haber diferentes reacciones, pero aquí Él no da esas opciones. Él lo que nos dice es que si estamos afligidos debemos orar. Ahí es un primer llamado, ¿no? Como jóvenes debemos reconocer que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que conoce nuestra situación, que no está lejano a nosotros, que es cercano, incluso aunque quizás nuestros padres no estén tan cercanos a nosotros o pareciera que no nos entendieran en medio de nuestras situaciones. Sí tenemos un Dios que todo lo conoce, que todo lo entiende, y Él mejor que nadie nos puede orientar, nos puede guiar por medio de su palabra y traer paz a nuestro corazón en medio de las pruebas. De igual manera, en ese versículo 13, Él dice que si estamos alegres, ¿qué deberíamos hacer? Cantar alabanzas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estemos en un momento de alegría, de gozo, por cualquiera que sea la razón, deberíamos ir en oración delante de Dios y también alabar su nombre. Muchas veces creo que todos hemos cometido ese error de ir solo delante de Dios cuando estamos en algún momento difícil, o cuando estamos tristes, o cuando las cosas no salieron como nosotros pensábamos. Pero cuando todo fluye con normalidad, cuando ganamos ese examen que tanto nos costó, por el cual tanto estudiamos, cuando ganamos el año, cuando nos dan un regalo de Navidad o de cumpleaños, ahí sí nos olvidamos de Dios y no le damos las gracias, no lo alabamos por su bondad. Incluso muchas veces pasamos por alto el hecho de que cada día nuevo de vida es un regalo de Dios y es un motivo más que suficiente para estar agradecidos y alabar el nombre de Dios. Debemos tener eso presente, muchachos, debemos tener una vida y una actitud de oración. Hay algunos versículos en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos hablan específicamente de la oración y me gustaría leerlos para que los conozcamos. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí vemos que Dios anhela que nosotros tengamos una actitud constante de oración. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4:2 nos enseña que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mateo 6:7 nos dice que orando no usemos vanas repeticiones, como los gentiles o los no judíos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es algo muy interesante. La oración es una conversación normal con el Señor. Así como tú estás hablando con otra persona, tú no le dices siempre las mismas palabras. Hola, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias. No, tú hablas con naturalidad. Cuando vamos delante del Señor también deberíamos hacerlo con naturalidad, con las palabras que tengamos en nuestro corazón. Y por último quiero leer Hebreos 4:16, que dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y qué es acercarse al trono de la gracia? Es ir en oración delante del Señor.
Recordemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el cielo y Él está orando, intercediendo por nosotros. Pero debemos clamar a Dios, debemos buscarle para alcanzar misericordia, para que su gracia se manifieste en nuestras vidas. La oración y el trono de la gracia son un medio por el cual el Señor nos favorece, nos da sabiduría, nos da dirección, trae gozo, trae paz. Ese es el propósito de la oración. Vemos también que la oración es algo esencial en la vida del cristiano. Y aquí hay algunas consideraciones. Tengo 3 puntos. Primero, Jesús tuvo una vida de oración, principalmente una vida privada de oración. Y ese es nuestro mayor ejemplo. Si recuerdan lo que vimos en el Sermón del Monte, la serie que concluimos hace poco, hay una parte en la que el Señor dice que cuando oremos debemos ir en privado, debemos cerrar la puerta y no buscar ser vistos por los hombres como hacían los fariseos, los religiosos, que pensaban que porque los veían orar y ellos hablaban elocuentemente, por eso el Señor los iba a bendecir, cuando en realidad lo que querían era alimentar su orgullo. No está mal orar en público, hay ciertos momentos en que eso es necesario y es una bendición hacerlo, pero nuestra vida de oración debe ser en su gran mayoría en privado, a solas, cuando nadie nos ve, nuestra vida devocional. Allí es una buena pregunta, ¿cómo está nuestra vida de devoción? ¿Cómo estoy yo comunicándome con el Señor? ¿Cada cuánto estoy orando? ¿Qué tan frecuente? ¿Lo estás haciendo? Examina tu corazón en ese sentido. Por otro lado, la oración es el medio por el cual nosotros alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. La oración no es para torcer el brazo de Dios para que Él nos conceda todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros anhelamos, porque Dios no funciona de esa manera, Él no obra de esa manera. Nosotros oramos buscando la guía del Señor, buscando que su voluntad se haga en nuestras vidas y que nos permita estar alineados con su voluntad. Pero no quiere decir que su voluntad siempre esté alineada con mi voluntad. De hecho, mis anhelos, mis pensamientos, mis deseos deben estar alineados con la voluntad de Dios, porque eso es lo que me conviene, eso es lo que Él anhela en mí. Recordemos que Él está obrando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, que desde el momento en que nosotros conocimos de Jesús y reconocimos su lugar en nuestras vidas, el Espíritu Santo inició una obra en nosotros y esa obra se va perfeccionando día a día y la oración es parte de eso, es esencial porque nos ayuda precisamente a alinearnos, a estar en sintonía con la voluntad de Dios y nos capacita también para poder obedecer su palabra. Y el otro punto es que la oración nos lleva a depender de Dios. La oración nos lleva, por lo tanto, a ser humildes. Quizás no lo habías pensado de esa manera, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros acudimos al Señor, nos estamos humillando delante de Él y estamos reconociendo que Él es superior a nosotros, que queremos y necesitamos su guía, su dirección, su paz, su comunión. Porque eso es lo más importante, la oración es comunión con Dios, es conversar con Él. Tenemos el acceso al Dios del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Lo estás aprovechando? No te cuesta nada, no tienes que pagar un plan de datos para tener minutos ilimitados con Dios, simplemente es ir a tu cuarto o buscar un lugar en privado. Y allí puedes empezar y hablarle al Señor, que Él escuche lo que hay en tu corazón de una manera audible. Eso es la oración y eso es algo que Él anhela que nosotros hagamos. Entonces el Señor quiere eso, que le busquemos todo el tiempo, sin importar cuáles sean las circunstancias. Aquí Santiago mencionaba 2, tiempos difíciles de aflicción y tiempos de alegría, pero pueden haber muchos otros. Lo importante es que Dios esté ahí, que Él sea el primero a quien nosotros acudimos y no el último, porque muchas veces pareciera que fuera la última opción.
sobre todo en los tiempos difíciles, ¿no? A veces lo que hacemos es ir y contarle al mejor amigo o a la mejor amiga, o si tengo una situación difícil o una inquietud, no, pues miremos a ver qué es lo que dice Google y me meto a internet y ahí busco la respuesta para mis problemas. Cuando tengo la palabra de Dios, cuando puedo orar y acudir al Señor en primera instancia. Él debería ser nuestra primera fuente de información, nuestra primera fuente de gozo, de paz. Y la oración nos permite acceder a eso. La oración, recordemos, es comunión con Dios. También tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de los discípulos, los apóstoles. Ellos caminaron con Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. Y durante esos 3 años él tuvo ese grupo de hombres y de mujeres que le siguieron fielmente, que compartían con él día y noche. Y uno de los discípulos de Jesús se le acercó un día y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, es decir, Juan el Bautista. Eso lo puedes leer en Juan 11:1. Ellos veían cómo Jesús oraba y vieron la influencia que esto tenía en su vida. Entonces, mira, ahí tenemos el ejemplo perfecto, a Jesús, nuestro Señor. Y si quieres leer una oración de Jesús, puedes leer Juan capítulo 17, donde Él ora por sus discípulos y también por nosotros, por la iglesia. Es una oración muy especial. Entonces, si continuamos con los versículos 14 y 15 de Santiago, Él entra a un tema en particular y es la enfermedad física. Dice que ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es algo puntual, ¿no? Algo especial. Cuando hay una persona enferma en la iglesia, lo que deberíamos hacer es llamar a los líderes, a los ancianos, al pastor, para que ellos oren por él. Y dice que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y esa oración va a levantar al enfermo. Pero también va a permitir que haya ese perdón de pecados. Y aquí hay varias interpretaciones, hay diferentes posiciones. Hay unos comentaristas que dicen que la oración, cuando una persona confiesa su pecado, y es un pecado que ha afectado a la iglesia o la comunión con la iglesia, y a causa de ese pecado esa persona está enferma, pues esa oración va a resultar en la sanidad de la persona. Eso piensan algunos. Sin embargo, nosotros sabemos que por más que oremos, sin importar quién ore por quién, no necesariamente una persona se va a sanar. De hecho, en la Biblia misma tenemos ejemplos de eso. Podemos ver cómo Pablo tenía esa carga, tenía una dificultad en su cuerpo. Y en 2 de Corintios capítulo 12, él explica un poco de eso. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Él tenía un aguijón en la carne, tenía una dificultad que no se sabe con exactitud qué era. Pero en el versículo 9 de 2 de Corintios 12, él nos comenta que el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo decía: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces mira que no siempre el Señor va a sanar a alguien, no siempre el Señor va a restaurar la salud de una persona. Muchas veces las enfermedades tienen el propósito de llevarnos a depender de Dios por un tiempo, incluso por años, puede tomar toda una vida. O puede que el Señor permita que la persona enferma fallezca. Y si es un creyente, pues sabemos que va a estar en la presencia del Señor. Pero Santiago hace la salvedad y él menciona esto. Recordemos también que el aceite era usado comúnmente como un instrumento para sanar. En el Nuevo Testamento podemos verlo en los Evangelios. Marcos 6:13 nos muestra que los discípulos ungían a muchos enfermos con aceite y eran sanados.
En Lucas 10, del 33 al 34, vemos la historia del buen samaritano y vemos que este hombre se acercó al hombre que había sido asaltado por los ladrones, que había sido muy golpeado por ellos, y vendó sus heridas, les echó aceite y vino. Es decir, que el aceite tiene propiedades también curativas. Entonces algunos dicen si realmente es el aceite lo que sana o si más bien es un símbolo. Pero independientemente de eso, si nosotros oramos en fe, el Señor puede obrar un milagro, puede obrar una sanidad, como puede que no lo haga. El punto es que el Señor anhela que nosotros oremos por la sanidad de las personas, por la salud de los enfermos. Y también vemos que Él anhela ver a la iglesia unida en esto, porque menciona que los ancianos deben orar por Él, deben interceder por Él. Y nosotros también podemos aplicarlo en nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en el ministerio, en la iglesia. Si alguno de nosotros está enfermo, ¿cuántas veces hemos pedido oración por nuestra salud? O si sabemos de alguien más que está enfermo, hey, quiero que oremos por tal persona, resultó que tiene tal enfermedad, o por ejemplo ahorita con el coronavirus, le diagnosticaron COVID, podemos orar por él o por ella. De pronto el Señor puede hacer un milagro, puede obrar una sanidad. Entonces es algo bonito ver cómo, particularmente en esa área, el Señor pone a prueba nuestra fe por medio de la oración. Recordemos que estamos viendo la serie de fe en acción. Una fe que confía en Dios es una fe que va a Dios en oración en momentos difíciles para clamar a Él por su misericordia, su voluntad. Y Él en su soberanía, en su poder, puede orar de diferentes maneras. Pero debemos confiar en que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Continuemos entonces, leamos de los versículos 16 al 18. Bueno, pero antes de eso, quería concluir ahí en el versículo 15, que también habla de que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y esto es muy importante. La oración es un medio por el cual nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, por el cual nosotros vamos delante de Dios y nos arrepentimos de nuestra maldad. Si recuerdas, hay un versículo que he mencionado en algunos estudios y es Primera de Juan 1:9, en el cual vemos que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración también es el medio por el cual confesamos y nos arrepentimos. Los pecados no podemos dejarlos ahí olvidados y pensar, bueno, Dios ya se olvidó de eso, yo ya no lo volví a hacer. Y ya, debemos confesar para que haya perdón, para que haya restauración. ¿Cómo estamos en esa área? Porque si nosotros no confesamos nuestro pecado, posiblemente es porque no nos duele nuestro pecado. Y eso es algo muy grave, muy serio. Ni bien pequemos, ni bien vemos que hemos ofendido a Dios, deberíamos pedirle perdón al Señor. La oración nos permite ir a Dios y buscar su perdón y su restauración. Entonces ahora sí continuemos. Versículos 16 al 18. Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dejémoslo hasta ahí. Entonces vemos algo interesante, que debemos confesar las ofensas unos a otros y orar unos por otros. Es importante que cuando pequemos contra alguien, ofendamos a nuestros hermanos, no solo le pidamos perdón a Dios, sino que busquemos el perdón de nuestro hermano o hermana, que busquemos la restauración. Y eso sí que es importante, sobre todo como jóvenes somos muy dados es muy fácil ser orgullosos. Tenemos quizá esa tendencia de que si yo ofendo a alguien y esa otra persona me ofende, pues dejamos las cosas así y que el tiempo sane o que el tiempo diga si seguimos siendo amigos o no. Cuando eso realmente es una muestra de orgullo, de arrogancia. Ser humilde implica pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien.
Y es algo muy, muy importante. Creo que no es fácil. Yo personalmente a veces fallo en eso, de pedirle perdón a alguien cuando lo he ofendido. Pero no sé si te ha pasado a ti, uno siente como esa carga en el corazón de que necesita restaurar esa relación, que necesita pedir perdón, porque el pecado está ahí y el pecado obstaculiza no solo nuestra comunión con el Señor, sino con nuestros hermanos. Y Santiago es muy claro ahí, debemos confesarlo, debemos orar unos por otros. Y también dice que van a ser sanados. Allí podemos tomarlo también como una sanidad espiritual, sanidad en una relación, en una amistad. Y al final del versículo dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es muy importante, esa palabra, esa frase me gusta. La oración del justo, del que tiene temor del Señor, puede mucho, es capaz de hacer maravillas. Y ahora sí, en los versículos 17 y 18, Santiago nos da un ejemplo de un hombre que el Señor usó de una manera poderosa, un profeta del Antiguo Testamento, Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ahí vemos una situación, un ejemplo, que si quieres lo puedes leer luego con calma, está en Primera de Reyes 17, 18 y parte del 19. Ahí transcurren varias cosas, pero lo más importante a lo que Santiago está haciendo alusión allí es que este hombre oró sobre la tierra de Israel y no hubo lluvia por 3 años y medio. ¿Te imaginas eso? Un solo hombre oró y se detuvo la lluvia en toda una región durante 3 años y medio. Y en medio de esos 3 años también sucedieron otras cosas. Por ejemplo, Elías fue a la región donde había una viuda que vivía con su hijo. Y este hijo falleció mientras Elías estaba con ellos. Elías oró, tuvo misericordia por esta mujer y clamó al Señor, y el Señor resucitó a este niño por medio también de la oración de Elías. También Elías tuvo un enfrentamiento con unos profetas paganos que había en el reino, profetas que adoraban al dios Baal, y los desafió de tal manera que los humilló por medio de una demostración del poder de Dios. Él les dijo que colocaran o prepararan un sacrificio, un altar, y que clamaran a su Dios para que descendiera fuego o para que ese sacrificio fuera consumido por fuego. Incluso llegó a burlarse de ellos. Pero cuando llegó el turno de Elías, él clamó a Dios y Dios envió fuego desde el cielo sobre el holocausto, y de esa manera respaldó el ministerio y la palabra del profeta Elías. Después de eso, vemos que Elías ora al Señor y vuelve la lluvia sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Elías era un hombre justo, era un hombre que tenía comunión con el Señor. Y durante esos días, durante ese tiempo que no hubo lluvia sobre la tierra, él también tuvo un tiempo de ayuno, un tiempo de comunión íntima con el Señor. Y eso nos deja ver la importancia de la oración y también del ayuno, que debemos dedicar esos tiempos especiales para buscar al Señor. Y no sabemos de qué manera el Señor pueda usarnos para bendecir, para guiar a otros, para traer claridad a nuestras vidas. Es importante que vayamos fortaleciendo el hábito de la oración, porque a la final también es un hábito que nosotros desarrollamos. Debemos entonces ser fieles y perseverar en la oración. Antes de pasar a los últimos 2 versículos, hay algo también que quería señalar. Cuando Santiago nos ha hablado de que la oración trae sanidad, perdón, podemos ver que la salud física muchas veces está relacionada con la salud espiritual. De hecho, muchos de los pecados que podemos cometer pueden traer alguna consecuencia física sobre nuestras vidas.
Algunas enfermedades son causadas por el pecado, por ejemplo, la glotonería, la ansiedad, la ira y un espíritu implacable, la intemperancia, los celos, el egoísmo, la soberbia. Ese tipo de pecados pueden traer enfermedades a nuestras vidas e incluso puede traer la muerte. Entonces, por eso es importante confesar nuestros pecados y dejarlos a un lado. Todos los pecados deben ser confesados, pero también cuando hemos pecado contra alguien, deberíamos confesarlo a esas personas. Eso es muy importante para nuestra salud espiritual y también para nuestra salud física muchas veces. Bueno, entonces si continuamos con los últimos 2 versículos del capítulo y de todo el libro, veremos que Santiago nos hace un llamado a velar por el bienestar de nuestros hermanos. Dice así: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Él está haciendo ese llamado. Concluye de una manera, creo yo, muy especial el libro, diciéndonos que debemos estar atentos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Y él está hablando de creyentes. Él no está hablando aquí de personas inconversas, sino aquellos que se han extraviado de la verdad. Es decir, aquellos que conocen el Evangelio, pero se han desviado. Quizás ya no se han vuelto a congregar o quizás están dudando de su fe. O hay alguna situación en sus vidas que los haya llevado a alejarse del Señor. Y esto obviamente pues es consecuencia del pecado, de una falta de comunión con el Señor. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como cristianos, como jóvenes, cuando vemos a una persona, a un amigo que es cristiano y que se está alejando del Señor? Porque es algo triste, pero es la realidad. En la juventud, en los días que estamos viendo, es muy común que muchos jóvenes se alejen de la fe, no vuelvan a congregarse. Cuando cumplen la mayoría de edad ya no quieren saber nada del Señor. Y eso es algo que nos debe llevar a examinarnos a nosotros como jóvenes. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tan genuina es? ¿Es verdadera? ¿Es real? ¿Por qué yo digo ser cristiano? ¿Por qué yo asisto a la iglesia o porque escucho los estudios bíblicos? ¿Cuál es la motivación? ¿Es algo que yo quiero realmente hacer? ¿Entiendo la importancia? ¿Soy una persona que ha tomado una decisión por el Señor? Porque muchas veces aquellos que se extravían eran aquellos que decían ser cristianos pero no lo son. O quizás sí lo sean, pero están en algún momento de dificultad, de duda, de dudar de si Dios realmente existe, de si Dios es bueno. Hay tantas dudas que pueden venir a nuestra mente. Pero si nosotros tenemos una comunión firme con el Señor, pues vamos a permanecer en sus caminos. Pero ¿qué sucede si hay una persona así? ¿Qué debemos hacer? Santiago nos dice, si alguno le hace volver, dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros vemos que un hermano o una hermana se están alejando, deberíamos ir y buscar su restauración. No dejarlos ir como si nada estuviera pasando, porque es la salud espiritual de alguien a quien nosotros amamos y debemos procurar su bienestar, debemos buscarle, debemos aconsejarle, animarle. No necesariamente tiene que ser el pastor de la iglesia o el líder del ministerio o los ancianos o un adulto. Puedo ser yo como el amigo o el amigo de aquella persona y preguntarle cuál es la razón por la que se ha estado alejando del Señor, porque no ha vuelto a tener comunión con el ministerio, con los jóvenes. Pueden haber tantas razones, pero el Señor quiere que nosotros velemos unos por otros. Muchas veces nos enfocamos o podríamos enfocarnos simplemente en compartir el Evangelio con los no creyentes, con algún amigo o amiga del colegio que quizás vemos que no conoce al Señor y
Sí, está bien, puedo compartirle, puedo llevar el mensaje. Pero ¿qué sucede si veo a un hermano y lo veo que poco a poco se va alejando y no hago nada? Pues no estoy mostrando amor por esa persona, porque no me estoy importando o no me estoy interesando por su bienestar físico. Un comentarista dice que hoy necesitamos este ministerio. En nuestro celo por evangelizar a los perdidos, quizá no prestamos la suficiente atención a aquellas ovejas de Cristo que se han extraviado yéndose del redil. Y si lo piensas bien, creo que conoces a una o más personas de nuestra iglesia que poco a poco se han ido alejando y quizás ya no tienen comunión con nosotros. Entonces, no descuidemos esa parte, seamos sabios, seamos prudentes, estemos atentos al bienestar no solo de nosotros, sino de nuestros amigos. Y miren, como jóvenes, es supremamente importante tener compañerismo con personas de nuestra edad que tienen amor por el Señor. Porque no es lo mismo que un adulto mayor venga y te hable de la palabra y te enseñe, a que otra persona de tu edad que vive las mismas cosas que tú vives, bien sea el colegio, la universidad, las tareas, el deporte, alguien que tiene cierta afinidad contigo en diferentes áreas, venga y te anime en el Señor, porque eso te va a mostrar que realmente es una relación que está al alcance de todos, que el cristianismo no solamente es para los adultos, para los aburridos, para las personas mayores, sino que hay personas jóvenes que son muy maduras en la fe. De hecho, yo puedo ver en varios de ustedes que aman al Señor, que realmente tienen una relación con el Señor, y para mí eso es algo muy, muy emocionante y satisfactorio. Y me gustaría ver más y más personas jóvenes comprometidos con el Señor. Pero lo importante es que, como les decía, nos animemos unos a otros. ¿Listo? Entonces así Santiago concluye esta carta. Hemos visto muchos temas de todo tipo, pero vemos que es una carta muy práctica y por eso es que le llamamos fe en acción. Concluyamos entonces, ¿listo? Hay una frase que me gustó mucho cuando estaba leyendo, es de Adoniram Judson. Dice que puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Está hablando de la importancia y el poder que tiene la oración. O sea, que nosotros no oremos por lo que sea, no vamos a poder hacer nada más. Podemos hacer muchas cosas, pero no van a tener el mismo resultado, no van a traer el fruto que el Señor puede traer por medio de la oración. Por eso es que debemos crear esa comunión, tener esa comunión con el Señor. Es muy fácil como joven confiar en mis habilidades, en mis capacidades. Quizás soy muy inteligente, soy muy hábil para el estudio, para la tecnología, yo puedo buscar una solución. Pero hay situaciones que no puedes resolver de esa manera, que solamente con la sabiduría del Señor vas a poder resolverlas. Y sea cual sea la categoría o la situación que se nos presente, lo primero que debemos hacer es orar. Ya después de orar podemos actuar, porque tampoco es orar y quedarnos de brazos cruzados. Debemos orar y actuar. Entonces hemos visto en esta carta que la fe es puesta a prueba y hemos visto la imagen de lo que significa una fe en acción. Una fe que es viva, una fe que es efectiva, que es real. Es una fe que trae gloria y honra a Jesucristo porque honra su palabra. Nosotros, si obedecemos todos los consejos que leímos en esta carta, estamos honrando a Jesús, estamos honrando a Dios, porque estamos siendo obedientes. Y a la final es lo mismo con toda la Biblia, muchachos. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas de una manera real, genuina. No simplemente es para que tengamos conocimiento. Yo siempre le hacemos el énfasis de que esto no es como estudiar cualquier otro libro académico, como ir al colegio. El Señor quiere una relación con nosotros, porque así es como nosotros vamos a madurar, vamos a crecer como cristianos, como hijos e hijas de Dios.
Entonces, quiero leer unas conclusiones también del comentarista William MacDonald, que él hace ya al final del libro de Santiago. Dice así: hemos visto la fe probada por las dificultades de la vida, por tentaciones impías, por la obediencia a la palabra de Dios. El hombre que dice tener fe ha sido desafiado a que la exhiba evitando la parcialidad y a demostrarla mediante una vida de buenas obras. La realidad de la fe se ve en el habla de una persona, por ejemplo cuando hablábamos del control de la lengua. El creyente aprende a rendir su lengua al señorío de Cristo. La verdadera fe va acompañada de verdadera sabiduría. La vida de envidia y de altercados es cambiada por la de una piedad práctica. La fe evita las luchas y los celos que surgen de la codicia y de la ambición mundana. Evita un espíritu duro y crítico. Evita la autoconfianza que deja a Dios o que aleja a Dios de los planes de la vida. La fe soporta las pruebas por la manera en que gana y gasta su dinero. A pesar de la opresión, manifiesta fortaleza y paciencia con vistas al regreso del Señor. Su modo de hablar es uniformemente honrado, no precisando de juramentos para dar testimonio de lo que dice. La fe acude a Dios en todas las cambiantes circunstancias de la vida. Eso es muy importante. En la enfermedad busca causas espirituales por la confesión a Dios y a aquellos que han sido dañados. Quita estas posibles causas. Finalmente, la fe sale en amor y compasión hacia aquellos que se han apartado. Entonces miremos, muchachos, que la fe en acción se manifiesta de muchas maneras. Y es algo bonito, es algo especial, es la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Queremos ser jóvenes que sean la sal y la luz de la tierra? Debemos vivir la palabra de Dios. No hay otra manera. En los tiempos que vivimos es muy fácil y muy sencillo dar un mensaje humanista, un mensaje de motivación, decir que podemos, que vamos a salir de esta, que vendrán días mejores. Y bueno, cantidad de frases que se pueden escuchar con un mensaje motivacional. Pero nosotros sabemos que el Evangelio es lo que transforma una vida. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, si Cristo mora en nosotros tenemos la luz de Cristo y ahorita es nuestra responsabilidad brillar con la luz de Jesús. Recordemos lo que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. Debemos ser, o más bien, somos llamados a ser la sal y la luz de la tierra. Una luz no se puede colocar debajo de una mesa porque ahí no va a alumbrar, sino que se coloca encima y alumbra a toda la habitación. Como cristianos, ese es nuestro llamado, chicos. Debemos honrar a Dios y de esa manera otras personas, amigos, jóvenes, sin importar la edad, pueden ver ese testimonio en nosotros y en algún momento quizá rendir sus vidas al Señor. Y ya para concluir, recuerda que tu fe y la mía están a prueba todos los días. ¿Cuál es el veredicto del juez perfecto? ¿Cuál es el veredicto de Dios sobre nuestra fe? ¿Listo? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este estudio en la Carta de Santiago, Señor, por este libro tan especial, Señor, que aunque corto, nos enseñó muchas cosas, Padre. Oramos para que lo que hayamos aprendido, lo que hayamos estudiado, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero como siempre decimos, Señor, lo más importante es que podamos ser hacedores. Incluso en el mismo libro vimos que debemos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos para ser hacedores, para tener esa fe en acción, esa fe viva, esa fe real, Padre. Y Señor, si hemos fallado, porque sé que hemos fallado en varias áreas quizás de las que hemos mencionado, te pedimos perdón, Señor, y que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos capacites para corregir, para mejorar, Señor, para honrar tu nombre, obedeciendo tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, concluimos el libro de Santiago. Creo que fueron 2 estudios más o menos. Y si el Señor lo permite, dentro de 8 días vamos a hacer un taller
nosotros les confirmamos cómo sería para que podamos discutir algunas preguntas sobre el libro. ¿Listo? Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.